Vamos a realizar en esta ocasión el estudio de la perspectiva cónica de un prisma recto de base rectangular apoyada en el plano geometral. Aquí tenemos los elementos de referencia de la perspectiva cónica ortogonal. Ya sabemos que el ángulo que forman el plano geometral con el plano del cuadro es de 90 grados. Situemos el prisma recto de base rectangular en el plano geometral. Veamos. Vamos a situarlo con una arista apoyada en el plano del cuadro. Esto va a significar que esa arista va a estar en verdadera magnitud. Llamémosle arista A1, A1'. Y ahora aquí habrá una base sobre el plano geometral y la altura del prisma será A1, A1'. Aquí tenemos el prisma recto de base rectangular, llamémosle a la base inferior A1, B1, C y D1, y a lo superior A', B', C' y D'1. Muy bien. Bien, una vez situado el prisma del cual queremos obtener su perspectiva cónica, veamos que ahora ya estamos hablando de la perspectiva cónica de una superficie en 3 dimensiones. Sabemos, aquí tenemos el lado A1, D1, llamémosle recta R', esta será la recta paralela, pero también ahora en la base superior tenemos la recta A', D', llamémosle R', que son paralelas. Y también estas 4 rectas son paralelas. Sabemos que para determinar la perspectiva cónica de estas rectas tenemos un punto donde la recta corte a la línea de tierra, es un punto de la recta en perspectiva. ¿Cómo obtenemos otro? Pues otro sería trazando la paralela a esta dirección por V, y donde esta recta paralela a la dirección por V corte a la línea de horizonte, aquí tenemos el punto que vamos a llamar F'. En este punto F', fugan todas las rectas paralelas a R'. Bien, llamémosle esta recta que acabamos de trazar, llamémosle R', que es paralela a R'. Bien, ya sabemos dónde van a fugar estas rectas. Y las otras rectas, llamémosle a esta recta A', B', llamémosle S', su paralela en la base superior, S', y estos otros lados, ¿dónde van a fugar? Pues van a fugar trazando la paralela por V a esa dirección. Si trazamos la paralela V por esa dirección, llamémosle S' paralela a S', donde corta la línea de horizonte, ahí tenemos el punto de fuga de esas rectas, F2. Ya sabemos que ese es un rectángulo, este ángulo vale 90 grados, y efectivamente aquí este ángulo también lo valdrá. Muy bien. Sí, ahora estas dos rectas paralelas, su perspectiva cónica serán fugando a F', perspectiva cónica de la R''. Esta es la perspectiva cónica de la recta A', D'. Y la perspectiva cónica de esta recta será uniendo el punto de fuga con A'. Perspectiva cónica de una recta y la otra. En este triángulo va a aparecer la cara
A sub 1, A sub 1', D sub 1', D sub 1. Y la cara lateral A sub 1, A sub 1', B sub 1', B sub 1 será, esta será una fuga y aquí tendremos la otra. Aquí tendremos la otra, ya vemos a este punto P sub 1. Ya vemos que estas dos rectas que son paralelas donde se encuentra esta cara, la perspectiva cónica de estas dos rectas fugan aquí y de estas dos fugan aquí. ¿Cómo podemos encontrar el punto D sub 1 y D sub 1' que estará en esta cara? Una solución sería uniendo D sub 1 con V y donde corte a la recta estará. Pero fijémonos, esta arista, que es una arista perpendicular al plano geometral, es decir, D sub 1, D sub 1', esta arista es perpendicular al plano geometral. Fijémonos que si esta arista la queremos proyectar, su proyección cónica sobre el plano geometral será uniendo D sub 1 con V, efectivamente, y D sub 1' con V y D con V. Claro, fijémonos que aquí va a haber un plano, llamemos plano gamma, que está formado determinado por la arista D sub 1, D sub 1' y el punto V. El plano gamma será perpendicular al plano geometral, ya que contiene la recta que es perpendicular al plano geometral. Si esto es así, esto significa efectivamente que gamma es perpendicular al plano geometral. La intersección, si trazamos ese plano, vamos a dibujarlo aquí, este sería el plano que hemos llamado gamma. Gamma sub 1 es la intersección del plano gamma con el plano geometral. Por lo tanto, donde corte a la línea de tierra, llamémosle a este punto Q, por aquí, Q sub 1, por aquí vamos a tener esta recta que va a ser la intersección, esta recta, vamos a llamarle recta I. Por Q sub 1 va a pasar la recta I, esta recta. La recta I, que es perpendicular a la línea de tierra, como vemos. Y la recta I es la intersección del plano gamma con el plano del cuadro. Por lo tanto, aquí en esta recta estará la proyección cónica de la arista D sub 1, D sub 1'. Como está limitada por las dos rectas paralelas, que son la perspectiva cónica de estas aristas, aquí estará. Aquí estaría. D', y aquí estará el punto D. Ya tenemos dibujada la cara lateral, esta cara lateral del prisma. Aquí lo tenemos. Tenemos el punto D y efectivamente si uniéramos D sub 1 con V, al unir D sub 1 con V tendría que pasar por D, y al unir D sub 1' con V tendría que pasar por D sub 1'. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos D', proyección cónica del punto D. Uniendo este punto con V aparecerá aquí. Esta sería la otra alternativa que nos quedaría para determinar D' y de perspectivas cónicas de D sub 1 y D sub 1'. Pero va a ser mayor precisión obtendríamos al obtener la intersección del plano gamma con el plano del cuadro, que nos va a dar en esta intersección, esta recta I. Aquí, esta es la proyección de esta arista, la proyección cónica de esta arista sobre el plano del cuadro. También, operando de la misma forma, podemos obtener la perspectiva cónica de esta cara lateral, que también es perpendicular al plano geometral.
Análogamente, podemos decir que de la misma forma, aquí tendremos, esto sería gamma sub 1', la intersección del plano gamma' con el plano geometral, y aquí aparecerá la recta de intersección del plano, llamémosle a esta recta I', que también será perpendicular a la línea de tierra y es la intersección del plano gamma' con el plano del cuadro. Por lo tanto, aquí estará la proyección cónica de esta arista. Efectivamente, este punto de aquí sería la proyección cónica del B sub 1, al unir V con B sub 1 pasaría por aquí y esto sería B, y proyección cónica del punto B sub 1, y al unir B sub 1' con V aparecerá aquí. Aquí tendríamos el B', proyección cónica de la arista. Claro, esta proyección cónica de esa arista nos determina ya la cara lateral del prisma recto. Aquí tenemos las dos caras laterales. Hecho esto, ya dibujar las dos caras que faltan es relativamente sencillo, porque ya sabemos que estas rectas fugan a F1, por lo tanto ya tenemos el punto B fugando aquí, y si tenemos la fuga de esta otra recta que fugará a F2, el punto D fugando a F2, aquí tenemos ya este punto de aquí que sería la perspectiva cónica del punto C. Y por aquí necesariamente la otra arista también será perpendicular a la línea de tierra, irá hacia arriba. ¿Hasta dónde? Pues claro, vamos a hacer la perspectiva cónica de la base de arriba, fugando a F sub 1 y aquí fugando a F sub 2. Si esto estuviera bien resuelto, ese punto tendría que estar donde se cortan esas dos rectas. Y aquí tendremos la base superior del prisma. Este punto. Observamos las rectas que son perpendiculares al plano geometral, su perspectiva cónica son perpendiculares a la línea de tierra. Ya lo hemos visto que al pasar estos planos gamma y gamma', que son proyectantes, estos planos efectivamente el ángulo que forman también es de 90 grados, son proyectantes sobre el plano geometral, nos aparecen rectas que son I', que son perpendiculares a la línea de tierra. Esto nos facilita la construcción de la perspectiva cónica de un prisma recto. Y sabiendo dibujar la perspectiva cónica de un prisma recto, vamos a poder dibujar la perspectiva cónica de cualquier superficie en 3 dimensiones, ya que podrán ser inscritas dentro de un prisma de estas características. Además, si tenemos, al hallar la perspectiva cónica de estas rectas que son perpendiculares al plano geometral, al hallar la perspectiva cónica de estas rectas a través de estos planos proyectantes, vamos a determinar un nuevo método para dibujar la perspectiva cónica ortogonal, al visto en los vídeos anteriores. Veremos esta perspectiva cónica en el plano. Aquí la hemos estudiado en el espacio, veamos en el plano.